son 25 conferencias. Hoy es la número 24 de fase A, la vida y el nivel del ser. Bien, tenemos que empezar. Vamos a ver el objetivo. Es poder transformar la vida transformando los niveles de ser. O sea, vamos a ver un poco de qué es la vida y también qué es un nivel de ser. Y el objetivo de esta conferencia es que nos demos cuenta que podemos transformar nuestra vida si es que modificamos primero el de ser. Entonces es bueno empezar con estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? O sea, ¿cuál es el objetivo de vivir, no? No sabemos que no sabemos, pero estamos seguros de que sabemos. Es decir, la gente siempre, eh, digamos, estamos en una situación donde nadie sabe qué es la vida, es algo extraño que nadie entiende, pero aún así estamos convencidos de que lo sabemos todo. Y es el ser humano, siempre pedante, siempre soberbio, pensando que se las sabe todas. De momentos sí podemos decir, bueno, esto no sé, no tengo idea, pero en las cosas de la vida nos pensamos que las tenemos re claras, de que sabemos qué es lo mejor para las personas, damos consejos, ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto, no? Por eso también se dice que, digamos, ignoramos que ignoramos. Es decir, la gente al pensar que sabe muchas cosas o que sabe todo, en realidad no sabe que es un ignorante. Hay cosas que sabemos que tienen que ver con el mundo exterior, si estudiamos, no sé, física, química, lo que sea, sabemos manejarnos más o menos en costumbres, en la sociedad, etcétera, pero no hay muchas cosas que ignoramos, no sabemos los karmas que tenemos, no sabemos quién fuimos en una vida pasada, no sabemos los karmas que tienen X persona, ¿no? O sea, cada persona tiene su karma, no sabemos que están las dimensiones superiores, las dimensiones inferiores, que todo influye, por más que no podamos ver muchas cosas, son justamente las cosas que más influyen en nuestra vida. O sea, las vidas pasadas dependen de quién soy, de los defectos que hemos creado en vidas pasadas, también los karmas. Entonces, nos pensamos que las sabemos todas, pero hay muchas cosas que ignoramos. Ni hablar de para qué estamos, ¿no? Eh, es difícil saber cuál es el objetivo, con qué objetivo nuestro ser trajo a la existencia, ¿no? ¿Qué, cómo, qué nos habíamos ido con el ser? Cumplir. Bueno, entonces tenemos que decir que ignoramos todo el secreto de nuestras tragedias. Em, Estamos en un estado de insatisfacción continua. ¿Por qué? Porque siempre estamos idos, es decir, estamos o en el pasado o en el futuro. Siempre estamos pensando en el futuro con, digamos, incertidumbre, desesperación, ansiedad, preocupación. Preocupado quiere decir ocuparse antes de preocuparse. Y al pasado miramos con angustia, con potencia, con frustración por las cosas que no hicimos, cosas que hicimos o las cosas que hicimos mal, o las cosas que hicimos bien. También está mal a veces ver con orgullo, ¿no? Debe ser muchas cosas. ¿Y qué pasa? Eso quiere decir que nunca estamos en el presente, nunca estamos en el aquí y ahora, por lo tanto, no estamos concentrados. En la conferencia de la concentración hablamos mucho de la concentración, es lo más importante, es el poder más importante que tiene el hombre, la concentración, pero para eso se requiere estar presente en el aquí y ahora. Si yo estoy pensando en el pasado, en el futuro, no estoy aquí, es decir, desaparezco, estoy como un fantasma, estoy con mi mente y con mi cuerpo astral en cualquier otro lado, menos en el presente.
Es decir, no estoy concentrado, estoy divagando, estoy en distracción. Y eso es lo peor que hay. Vivir en distracción es vivir alimentando a los defectos. Bien. Entonces, bueno, pensemos en esto. Dejemos de pensar y de estar convencidos de que lo sabemos todo, porque eh, así, bueno, obviamente continuaremos siendo infelices y miserables en el sentido de que vamos a seguir siendo dominados por nuestros propios yoes, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver, hablando un poco también de qué es la vida, de que a veces la gente pensamos que podemos resolver con soltura cualquier situación de la vida. Bueno, pongan a una persona cualquiera en el medio del desierto del Sahara y vamos a ver, por más que presuma de fuerte y se crea muy intelectual, que tiene buen prestigio del papá, de la mamá, que secundaria, primaria, bachillerato, etcétera, estudios, ya, esa persona ahí se va a dar cuenta que es espantosamente débil y miserable. Entonces, si uno observa desde un helicóptero, por ejemplo, cómo se comporta, todos los defectos, toda la miedo, preocupación, la ira, todo lo que le va a dar, se va a querer suicidar, etcétera. Bueno, entonces, por más allá de los buenos modales, del dinero, del poder, todo, sabemos que cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier dolor de estómago nos pone tristes y seguimos siendo felices y miserables. En cambio, bueno, ¿cómo sería si ponemos a, no sé, un maestro? Por empezar, bueno, un maestro tendría obviamente la capacidad del desdoblamiento astral y también en Shinas, entonces podría trasladar su cuerpo o podría saber dónde hay alimento, agua, sea, ¿no? Podría hablar con algún maestro o pedir que le trasladen el cuerpo, etcétera. Bueno, pero no, digamos, no se avasallaría ante la situación. Como máximo, se pondría a esperar su muerte y bueno, porque tampoco tendría miedo a la muerte, ¿no? En cambio, bueno, nosotros, cualquier humano común que sigue, digamos, con todos los defectos vivos, sabemos que bueno, padeceríamos terriblemente en un desierto, ¿no? Bien, entonces, también vamos a hablar de, hablando también de qué es la vida, cómo es la vida, hablando de las masas, ¿no? De la sociedad. Nosotros estamos cegados en que no tenemos que hacer nada para evolucionar, o mejor dicho, para transformarnos en algo mejor. ¿Qué es transformarse en algo mejor? Bueno, a veces pensamos y hablamos de la evolución, de esa palabra evolución, evolución. Hay alguna cierta evolución mecánica, ¿no? Está bien, sí, pero esa evolución se refiere a que por simple acumulación de información o de ciertas personas oyentes y célebres que han creado inventos, eh, bueno, todos los movimientos sociales, científicos, todo lo que se haya, digamos, avanzado en la ciencia, en lo que sea, no implica un avance en lo interior. Entonces, al contrario, tenemos que darnos cuenta que desde el siglo XX ha habido guerras, prostitución, sodomía, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad, etcétera, etcétera. Perdonen, voy a conectar la batería antes de que se me apague. Bien, bueno, entonces, ¿en qué estaba? Bueno, entonces si nosotros vemos la historia universal, o bueno, la historia del planeta, vemos que seguimos siendo los mismos salvajes desde hace miles y miles de años. Siempre hubo guerra, siempre hubo estafadores, siempre hay negación, siempre hubo asesinatos, morbosidad, corrupción. Todo eso sigue estando y es más, peor. Hemos demostrado realmente ser
cada vez peores como humanidad. Entonces, no nos podemos jactar de ninguna evolución de tipo espiritual. Si bien ha habido una, no evolución siquiera, sino un refinamiento tal vez de todos los progresos científicos, sí, bueno, pero hemos empeorado muchísimo y degenerado muchísimo espiritualmente. Bien. Entonces, por más que muchos digan, wow, somos súper civilizados, bueno, eso, las cuestiones de la guerra es algo secundario, es algo pasajero, es un accidente, no. En realidad, siguen habiendo guerras, se siguen planeando guerras y seguimos estando igual y peor que antes. No tenemos que esperar nunca en que vamos a avanzar, vamos a tener una mente, vamos a tener un espíritu superior. No, ahí, ahí. Esto es todo un trabajo bien con el sudor de la frente, trabajando, meditando, transformándose uno mismo y haciendo el suprasexo con pareja, haciendo el sacrificio por la humanidad y el, el despertar también que viene de la mano de la muerte psicológica. Tenemos que estar siempre muriendo, o sea, psicológicamente, ¿no? Obvio. Siempre muchos que ven o escuchan la primera vez la palabra muerte psicológica se asustan. No, estamos hablando de, digamos, una meditación en forma continua. Ah, también se le llama la muerte en marcha, que es cuando estamos eliminando detalles, pidiendo a nuestra Madre Divina, Madre mía, eliminame este yo. A esa muerte nos referimos. Eliminar lo grotesco de nuestra personalidad, los detalles que vamos descubriendo con concentración, porque si uno no se autoobserva, uno siempre va a pensar que sigue siendo tan buenito, muy lindo, yo soy buen ciudadano, todo, no, nada más alejado de la realidad. Tenemos que vernos, enfrentarnos, dejar de negarse, o sea, de ser negador de la realidad y autocriticarse, rescatar el sentido de la autocrítica y dejar de criticar a los demás. Así vamos a poder por lo menos autoobservarnos. Tenemos que empezar a autoobservarnos y darnos cuenta que tenemos miles de defectos, que no tenemos ninguna chance de evolucionar si no eliminamos los defectos. Tenemos que estar autoobservándonos y conociéndonos. Uno es su propio psicólogo. No sirve, digamos, no va a haber un avance si uno va a, vamos, a terapia o a alguien. Nadie va a hacer esto por nosotros. Nadie puede transformarnos. Uno mismo es el que se puede transformar y para eso tiene que pedir asistencia a su Madre Divina, Padre Divino, para poder eliminar los defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces no es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona no se transforma. O sea que ya está, es imposible a esta altura, o por lo menos eh, nunca va, mundialmente vamos a progresar tanto ni vamos a poder tener un despertar espiritual más que individualmente. Queda otra, o sea, porque siempre que haya en las masas mucha gente, mayoría, eh, que siga con, digamos, su mismo tren de vida, tragedias, comedias, dramas y todos sus defectos, va a poder, digamos, seguir influyendo sobre las demás personas. Es como si tengo, no sé, muchas manzanas y tengo una manzana podrida, esa manzana ya empieza a podrir también al lado. Es algo así, ¿no? O sea, en definitiva, la masa es la suma de los individuos, ¿no? Como dice ahí. Entonces, bien, tenemos que saber que hay de todo en la vida, ¿no? Hay gente borracha, abstemio, honrados, vergüenza, etcétera. Hay de todo en la vida. Pero bueno, en las masas no va a ser posible una transformación de las masas, de los pueblos, si cada persona no se transforma. Por lo tanto, podemos decir que es muy difícil. Bueno, aún hayan habido maestros, no sé, Krishnamurti, Ravolú, Buda, Jesús, todos los maestros que han tratado de inculcar en la humanidad la autotransformación, porque esto es una autotransformación, nadie va a venir a hacer ningún trabajo por nosotros mismos. Eh, pero bueno, eh, digamos que este trabajo obviamente que es difícil la transformación de fondo, la transformación radical, pero por lo menos muchísimo, digamos, se puede decir que han ayudado a los maestros a no
degenerar más el planeta, por lo menos, ¿no? O sea, no estar peor todavía de lo que estamos. Bien. Bueno, así como existen clasificaciones en el mundo exterior, existe el nivel o calidad del ser interior. Es decir, estamos hablando de los niveles del ser. Em, no podemos negar que hay gente buena en cualquier estrato social, archimillonario, de clase media, clase pobre. Y también no podemos negar que hay hay gente eh, detestable, gente mala en cualquier estrato social, archimillonario, clase media, pobre. Entonces, podemos decir que hay muchos tipos de gente, como decimos, ¿no? Hay gente de iglesia, gente de comercio, de campo, de prostíbulo, de lo que sea. Entonces también interiormente van a haber niveles del ser. Digamos, podemos decirlo, no tiene nada que ver, pero como un nivel moral, podemos decir así. Queremos resumirlo. En realidad no tiene palabras para describir lo que sería el nivel de ser, sino que es algo que cada persona tiene que saber en qué nivel de ser está, poder avanzar al próximo nivel, o hasta pueden seguir descendiendo, convertirse cada vez peor ser humano o peor animal, porque podemos decir que somos en realidad animales racionales. O sea, no hemos dejado de ser animales porque desde vidas pasadas animales se nos agrega lo que es razonamiento, el cerebro intelectual, como le quieran llamar, centro intelectual tenemos, se agrega eso, pero seguimos siendo animales. Entonces, la cosa es dejar de ser animales y empezar a ser, digamos, humano, más humano, y algún día llegar a ser maestros, ¿no? Pero bueno, eh, observemos esto, ¿no? Lo que somos internamente es lo que importa. Entonces, bueno, si nosotros somos espléndidos, mezquinos, generosos, tacaños, violento, apacible, casto, lujurioso, todo eso va a atraer al exterior. O sea, todo eso va a atraer las diversas circunstancias de la vida. Todo lo que me pasa es una respuesta de lo interior, es decir, es este, una consecuencia. El interior es la causa, el exterior es el efecto. O sea que si yo, claro, en mi interior tengo, eh, yo es de la fiesta, yo es del vicio, del juego, de las apuestas, yo es borracho, todo eso va a traer las escenas de mi vida. Entonces, lógicamente que eh, las escenas que vivimos son el reflejo de nuestro mundo interior, ¿no? O sea, si yo soy borracho, voy a traer amigos borrachos. Y así con todo. Bueno, un lujurioso va a traer escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos, se verá metido en bares, cantinas, etcétera. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias, etcétera, etcétera? Tan- bueno, entonces la gente que está amargada, cansada de sufrir, quiere cambiar, quiere cambiar la página de su historia, pero no saben cambiar. Quieren cambiar, pero no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están entre la espada y la pared. Entonces, lo que les pasa ayer, les vuelve a suceder hoy y les sucederá mañana. Lo que les pasó en la vida anterior, murieron, les pasa en esta misma vida, van a morir y van a seguir experimentando en la vida que viene lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar sí o sí con los tres factores. Ese es el cambio radical, los tres factores. Que lo vamos a Entonces la gente siempre hace las mismas cosas, lamenta las mismas cosas, repiten su propia vida, dicen las mismas cosas, piensan las mismas cosas. Bueno, algunas pueden cambiar, pero digamos, repiten. Siempre es una repetición cansona de dramas, comedias, tragedias. Y todo eso va a seguir siempre mientras carguemos en nuestro interior todos los defectos. Entonces, bueno, podemos decir que el nivel de ser es como una suma y resta, ¿no? Es la suma de las virtudes, defectos, poderes, facultades, todo eso
Todo eso, digamos, que habla de la calidad de nuestra alma, ¿no? Podríamos resumir también así, ¿no? Que el nivel de ser sería como la calidad de nuestra alma. Bueno, les comento que todos los seres humanos, estamos con el alma negreada, tenemos muchísimos defectos, más los que estamos acá en el conocimiento, los que estamos en una escuela espiritual de autorrealización, tenemos muchos defectos porque quiere decir que ya hemos conseguido los defectos que había que conseguir para justamente sacar la sabiduría del mal, o sea, tener un montón de esos demonios para empezar a eliminarlos, matarlos, poder transformarse. Eh, entonces, como les decía, podemos hablar de algún nivel moral, un nivel de ser en nosotros. Mientras ese nivel de ser no cambie, va a continuar la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias, infortunios. Bien, todas estas circunstancias se suceden por fuera de nosotros, en el escenario del mundo, pero son un reflejo de lo que interiormente llevamos. Así que lo exterior es el reflejo del interior. Bien, bien, después vamos a hablar otra vez de la escalera. Bueno, entonces, ¿cómo subir a un nivel superior del ser? Bueno, primero tenemos que identificar en qué nivel de ser estoy, qué estoy atrayendo. Entonces, cuando uno cambia interiormente, si ese cambio es real, es radical, lo exterior, las circunstancias de la vida, también van a cambiar. Y acá, bueno, hay una pequeña historia del maestro Samael, habla de cómo allá por el año 1974 había un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno, en México, que les llaman paracaidistas en México, en la zona de Churubusco, bueno. Dice, bueno, ser pobre jamás es un delito, pero lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser de estas personas, ¿no? O sea, diariamente se peleaban, se emborrachaban, se insultaban mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales, en vez de amor, reina el odio. Esto, en vez de amor, reina el odio. Eso es lo más importante, no ser pobre. De hecho, el maestro Rabolú era muy pobre, el maestro Samuel también, o sea, se adaptaban a cualquier circunstancia. Ustedes, Mahatma Gandhi, eso no tiene nada que ver. Otro, lo que importa realmente siempre es el nivel de ser. Hay que siempre luchar por tener un nivel de ser, un escalón superior. Y cada día subir un pequeño escaloncito más. Por más que vivamos abajo de un puente, eso no importa. Bueno, muchas veces, digamos, maestro Samael decía, pensaba que si cualquiera de esos sujetos paracaidistas eliminan de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, 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 gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Y sí, si uno se pone a pensar muchas veces, obviamente que a las personas se le hace difícil salir a veces de una situación, pero si esa persona es borracha, es mentirosa, no es confiable, no se convierte en confiable para nadie, le va a ser muy difícil salir de esa situación, obviamente. Bueno, entonces la gente aún así, no por estar, digamos, dormida, ciega, ciega de conciencia, se quejan, quieren salir, quieren cambiar de la vida, pero no se dan cuenta de que están ellos mismos ocasionándose esas tragedias. Entonces, si realmente queremos un cambio radical, cambiar la vida que se tiene, eh, tenemos que comprender en dónde estamos parados. O sea, estamos parados en un nivel de ser. Entonces tenemos que observarnos, tenemos que hacer como un escaneo de nosotros mismos y darnos cuenta que estamos en un nivel de ser,
pero que hay un nivel de ser superior ahí. Y también hay un nivel de ser abajo nuestro, que podemos descender, convertirnos en peores, pero también podemos convertirnos un poquito mejor, eliminando un defecto. Hoy, bueno, eliminé la impaciencia, o mejor dicho, eliminé un defecto de impaciencia de los miles que hay. Bueno, subí un escaloncito y así cada día, cada día, cada día, trabajando en los tres factores, vamos subiendo un peldaño, perdón. Bueno, entonces, ¿reflexionamos alguna vez en esto, en qué es un nivel de ser? Bueno, podemos reflexionar en que estamos en un nivel de ser y que si no nos damos cuenta y no vemos en qué nivel de ser estamos, no es posible pasar a otro nivel de ser superior. Bueno, ahora vamos a hablar también de, bueno, de esta escalera que estábamos viendo hoy, acá. Eh, Podemos imaginar, como decíamos, una escalera hacia el infinito, ¿no? Donde en esa escalera estamos en un punto, acá en este punto estamos nosotros. Hay una línea horizontal y hay una línea vertical. Nosotros estamos en alguno de esos escalones. Escalones abajo habrá gente peores que nosotros y escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. Tanto así que seguimos bajando, bajando, encontramos hasta seres perversos, demonios, magos negros. Y si seguimos subiendo encontramos eh, Buda, Jesús, él, etcétera. Muchos niveles de ser superiores y cada vez más superiores de maestros, de seres, de avataras, potestades, etcétera. Bien. Entonces, nosotros estamos en un punto, siempre se puede ser mejor, siempre se puede ser peor. Por eso esto es un eterno instante, ¿no? Un eterno instante en donde nos tenemos que encontrar. En la línea horizontal, donde nadie le da la mínima importancia a la vertical, actual, eh, la gente se desenvuelve con todo lo que es las costumbres, la moral, etcétera, etcétera. Pero en la vertical, el concepto del tiempo no cabe, no tiene nada que ver, porque estamos hablando del ser, y el ser no pasa, el ser no es del tiempo, el ser es algo eterno. Entonces, en esta línea horizontal están todas las creencias también de nuestros abuelos, nuestros ancestros, que pensaban que con el tiempo las cosas serán mejores, con el tiempo las cosas serán mejores. Bueno, no, los hechos han precisamente demostrado lo contrario. El nivel de ser es lo que cuenta en la vida y es vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir. Entonces, este nivel de ser no está en ningún futuro remoto. No está ni en el pasado, estaría acá, ni en el futuro, que está acá, sino que está en el aquí y ahora. Y es un interno aquí y ahora donde podemos subir porque tiene que ver con lo vertical, con el nivel de ser. Bien. En cambio, la personalidad, que es de lo horizontal, que es de lo, digamos, vamos a decir, lo superficial, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con los ascensos, con los títulos, con los grados, con el prestigio, con el mundo físico exterior, en definitiva. Pero la vertical, el nivel de ser, no tiene que ver ni siquiera con el mundo físico. Porque, digamos, un maestro que tiene un nivel de ser altísimo puede volver a nacer si quisiera. eh, y ya no depende del tiempo, porque él maneja, digamos, su propia naturaleza. Ya la naturaleza no lo domina a él, sino que él ha llegado a dominar la propia naturaleza. Em, entonces tenemos que decir, ninguna, digamos, ningún título, ningún prestigio, ningún poder que tengamos, o influencia que tengamos en el mundo exterior, va a hacer que nosotros subamos siquiera un milímetro de nivel de ser. Lo que importa acá es el sacrificio por la humanidad, el nacimiento sexual y
la muerte psicológica. Esos son los tres factores, los tres puntos que sí hacen que originemos una exaltación ser más mínima que sea, digamos. Podemos ir subiendo peldaño por peldaño. Entonces, llegamos a este punto más importante. Estamos de instante en instante entre dos caminos, horizontal y vertical. Bueno, hay que elegir el vertical. El horizontal no importa ya, digamos, las cuestiones del trabajo, de la personalidad, de la familia, etcétera, etcétera. Lo que importa es lo vertical, y en ese caso, digamos, los que son los rebeldes, los revolucionarios, van a trabajar con lo que son los tres factores. Entonces acá lo que hace falta es recordarse a sí mismo. Esto ya lo veré en otra conferencia. El recuerdo de sí tiene que ver con lo que es la eliminación del defecto cuando nos damos cuenta. Estamos en concentración, en el aquí y ahora, autoobservándonos y nos damos cuenta de un defecto. Ahí viene el recuerdo de sí que es, madre mía, eliminame este yo. Una petición con sus palabras. Dios mío, sacame este defecto. Dios mío, desintegrame esto. Dios mío, sacame esto. Nosotros sugerimos siempre, madre mía, matame este yo, como una frase bien contundente, ¿no? Pero bueno, lo importante es ese sentir, esas ganas de sacarse ese defecto de encima, que uno se da cuenta que es un agregado psicológico nuestro, que podemos eliminarlo. Bien. Bueno, entonces cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando uno trabaja sobre sí mismo con los tres factores y no se identifica con los problemas de la vida y las penas de la vida, va por la senda vertical. Bueno, y como decía, obviamente no resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, los problemas de toda índole, los negocios, las deudas, los pagos de letras, hipotecas, del teléfono, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Los desocupados, los que perdieron el trabajo. Es difícil olvidarse, obviamente, de eso. Los que sufren, los que lloran, los que han sido víctimas de alguna traición, el mal pago en la vida, etcétera, una ingratitud, algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos. Entonces, si uno realmente empezara a eliminar los defectos, eliminar, podría empezar por el camino vertical. Podría empezar a cambiar exteriormente, porque primero tiene que cambiar interiormente. Ahí viene el cambio. También, obviamente, que están las herramientas del traslado de fondos. Cuando uno tiene un karma, karma de pobreza, karma económico, el que sea, puede negociar, puede hacer traslado de fondos todos los días, y ahí empezar a cambiar, va a empezar a ver los cambios. Bien, entonces, em, para poder lograr ascender en la vertical, necesitamos los tres factores. El impulso surge del sacrificio por la humanidad. Como decimos siempre, cuando uno enseña, recibe más conocimiento. Cuando uno, digamos, de lo que tiene, tiene que darlo, porque así va a recibir más sabiduría, más fuerza para meditar, para desdoblamiento astral, para eliminar defectos, para todo. Eh, ¿Por qué? Porque uno puede también estar haciendo el nacimiento sexual. El nacimiento sexual es lo que nos da la altura. Depende cuántos defectos eliminé en un mes, me va a dar cuántas vértebras puedo ascender por la columna vertebral con mi energía sexual, porque en definitiva es la energía sexual lo que estamos limpiando cuando eliminamos defectos. Y esa energía va a hacer que nosotros creemos en nuestra propia alma, que está constituida por los 7 centros: físico, el vital, el astral, el causal, el mental, el búdico y el átmico. Esos son los 7 cuerpos que tenemos que crear. Entonces, en la transmutación, la energía sexual se canaliza, se sube vértebra por los 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre la columna vertebral. Ese es el trabajo que se hace sí o sí en pareja, hombre y mujer, con relación, obviamente, con movimientos suaves, etcétera. Bueno, eso lo enseñamos en otra conferencia. Así tenemos una energía terrible, despertamos el Kundalini, el fuego sagrado sexual, y lo podemos hacer ascender con castidad, sin derramar la energía, sin llegar a la ocasión, poder ir en un cambio terriblemente radical, ¿no?
Y también la base para ascender es la muerte psicológica, porque si yo, bueno, estoy queriendo, hago el sexo, bueno, pero no estoy eliminando defectos, no estoy haciendo nada. Y, y también, si estoy muriendo todos los días, madre mía, matame este yo, madre mía, matame este yo, también hago meditaciones sobre, bueno, a ver, hoy voy a reflexionar sobre el yo de la codicia, bueno, hago meditación reflexiva sobre eso, hago meditación, etcétera. Y también estoy haciendo el nacimiento sexual, viendo energía, pero no estoy haciendo el sacrificio por la humanidad, no voy a tener el combustible, porque, como dije, el impulso surge también del sacrificio por la humanidad. Si uno ayuda, tiene derecho a que le ayuden, pero si uno es egoísta, no reparte el conocimiento que se le ha dado, lo guarda egoístamente, no va a avanzar, no va a tener el impulso, el empuje. Bien, eh, más podemos decir. Así que nada, el que sufre, el que llora por falta de dinero, por todos los problemas de la vida, no tiene más remedio que trabajar con los tres factores si quiere cambiar. Entonces, esto tiene que ver con la psicología, esta diapositiva, ¿no? La rebeldía psicológica, el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es no identificarse con los problemas de la vida. Aprender que todo es pasajero. Tenemos que comprender que si nuestro problema en el fondo no es más que una llamarada que se apaga, vamos a darnos cuenta que todo cambia. Vamos a ver si decimos la vida es corta en el sentido de que todo pasa rápido, todo problema también pasa. Bueno, uno tiene que concentrarse en el aquí y ahora y estar eliminando los defectos y ahí va a poder avanzar. Porque si uno se identifica con los problemas, pobre de mí, pobrecito, ay, estoy llorando, ahí ya no me estoy pudiendo ni siquiera autoobservar. Oigan esto, es muy importante. No podemos ni siquiera autoobservarnos si estamos metidos dentro del problema, riendo, llorando, porque quiere decir que nos dejamos olvidados. Me olvidé de mí mismo, nos dejamos de recordar. No podemos autoobservarnos, no podemos darnos cuenta de que estamos llorando como unos tontos y que tenemos que autoobservarnos, desdoblarnos en, digamos, observador y observado, vernos en tercera persona, pensar fríamente y empezar, madre mía, eliminame este yo, madre mía, eliminame este yo. No, que me cuesta, bueno, me siento en un sillón, me pongo a reflexionar, a ver, qué problema, me pongo a hacer meditación reflexiva, le pido asistencia, padre mío, madre mía, pido asistencia para comprender este defecto. Y así vamos agarrando el toro por las astas y lo observamos, empezamos a eliminar. Y cada vez que nos vuelve a pasar el mismo problema, va a tener mucha menos fuerza hasta que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que hicimos desaparecer fue el yo de la preocupación, el del miedo, etcétera, etcétera. Muchos yoes relacionados que estaban rodeando a ese problema. Y nos damos cuenta que ese problema no, no es un problema, sino que es algo que ocurre en el mundo exterior, pero yo le doy la etiqueta del problema cuando me identifico con mis defectos. Porque los que se preocupan son los yoes. El ser no se preocupa, el ser no tiene ninguna preocupación eh, y se daría cuenta de que, wow, estaba preocupando por estas cosas, por estas tonterías. Si este problema no tiene solución, eh, bueno, listo, no me tengo que preocupar si no tiene solución. Si tiene solución, bueno, trataré de resolverlo hasta donde vea que si no tiene más solución, bueno, listo, se acepta eh, pero uno se tiene que dar cuenta de que los defectos nunca van a resolver nada. Si yo tengo miedo, angustia, ahí no estoy haciendo nada, solamente estoy alimentando los defectos en vez de tratar de resolver un problema. Y hasta a veces quiero resolver algo que en realidad, si yo consulto con mi ser, me va a decir que no tengo que hacer nada, tengo que quedarme quieto y no mover fichas, no hacer nada y listo. Porque el que quería hacer algo era mi defecto. Pero si ya lo elimino, entonces fue el problema. Bueno. Entonces, transformar reacciones mecánicas es posible en la vida, trabajando tres factores. Vamos a cambiar, digamos, nuestra forma de reaccionar, porque como dije en alguna conferencia que la vida es como unas escenas, es como una película donde hay actores. Esos actores son los yoes. Pero si yo voy eliminando a los yoes, distintas escenas,
las escenas van a empezar a desaparecer. Bien, entonces tenemos que, perdón, tenemos que usar la confrontación lógica y autorreflexión íntima del ser. O sea, en definitiva estamos hablando de meditación reflexiva. Eh, tenemos que darnos cuenta de que somos como unos robots, que tenemos reacciones mecánicas ante la vida. Que hay cosas que ya ni nos cuestionamos cuando nos dicen algo, que nos insultan, insultamos. Entonces nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Cuando alguien nos adula, sonreímos. Cuando nos humillan, sufrimos. Cuando nos insultan, insultamos. Si nos hieren, herimos. Nunca somos libres. Nuestros semejantes tienen el poder de llevarnos de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Nos dicen algo, nos sentimos tristes o enojados o reaccionamos. Pero si no tenemos ningún defecto de, este, de la autoconsideración, de la autolástima, etcétera, etcétera, vamos eliminando todos los efectos de la envidia, de la codicia, de la lujuria. No vamos a sufrir más. Vamos a, digamos, ir por la senda de la autorrealización. Entonces, tenemos que dejar de convertirnos en personas que van por el camino horizontal. Porque si no, somos como un instrumento musical donde cada uno toca lo que le viene en gana. Somos como un robot con miles de botones donde nos tocan este botón de la autosimpatía y reaccionamos. La crítica y reaccionamos. No sé, el orgullo y también reaccionamos. El botón donde nos toquen, la lujuria, la codicia, todo reaccionamos porque no nos conocemos, no nos autoobservamos, no nos damos cuenta que tenemos un montón de defectos que no son lo que somos. Es decir, los defectos no son la conciencia, son agregados que se han ido agregando de vida en vida. Desde vidas pasadas hemos agregado muchos defectos y bueno, ahí tenemos los resultados. Ahora tenemos que empezar a eliminarlos. Bien. Así que, bueno, acá hay una frase que ha hecho algún compañero. A ver si puedo ponerlo así. Antes de quejarnos de cada cosa de que estés y en tu mundo, recuerda que viene. Perdón, voy a quitar. Bien. Bueno, antes de quejarte de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar. O sea, todos los defectos que tenemos, todas las situaciones, toda la película de vida que hemos generado, em, podemos cambiar, transformarla. Justamente nos hemos cargado de defectos y el maestro Anubis nos ha ido trasladando de vida en vida porque ha visto que ya hemos ido creando defectos. Cada vez que creamos defectos nos pasan a otro cuerpo y una vez pasada la vida número 54 de ser humano, ahí nos recibimos, o sea, nos recibe el conocimiento, perdón, recibimos el conocimiento de la mano de alguna persona para poder eliminar los defectos, porque los defectos son en realidad la materia prima, la materia en bruto para poder autorrealizarse, o sea, la sabiduría del mal.